pantalla. Entonces, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a trabajar, ¿cierto?, es la parte práctica un poquitito de lo que es el sistema de cálculo en tanto por uno. Sistema de cálculo en tanto por uno, en este caso aplicado a un circuito, ¿cierto?, de sistema de potencia. Un diagrama unilineal con generador, con líneas. Ahí vamos a ver, ¿cierto? Voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Se ve bien y se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, gracias. Ya. Vamos entonces, dice en la siguiente figura, determinar circuito de impedancias en por unidad, porque este es un circuito, ¿cierto?, con generador, tenemos doble transformador, tenemos la línea de transmisión y tenemos un consumo, tenemos una carga. Por lo tanto, esto lo tenemos que transformar, como es un diagrama unilineal, a un diagrama de impedancia, en este caso, ¿cierto?, de reactancia. Básicamente de reactancia. ¿Qué más piden determinar? La corriente de la línea 1, o sea, cuánta corriente circula por acá en valor real, no en por unidad, ¿cierto? Primero lo calculamos en por unidad y después lo llevamos a valor real. El voltaje en la barra A. Bueno, también se pide la corriente A, ¿cierto? Que es la que circula desde el generador al transformador número 1. El voltaje en la barra A. ¿Cuáles son los valores en base? ¿Cierto? La potencia base, recordemos que es para todo el circuito, en este caso es de 100 megavoltamperes. El voltaje base, ¿cierto?, es el de la zona intermedia, de la zona intermedia, zona 2, que serían 132 kilovolts. Acordémonos que los valores bases no tienen ángulo, solamente, ¿cierto?, tienen la magnitud del módulo. Y en la barra B se tienen 30 kilovolts, valor real 30 kilovolts acá en esta barra. Pero fíjense que aquí el valor base de tensión son 33 kilovolts. Acá serían 133 y acá en esta zona serían 11 kilovolts, ¿cierto? Que está determinada por las razones de transformación. Comencemos. Bueno, acá la línea tiene, ¿cierto?, una reactancia de 100 ohms. Sí, dime. Creo que no está compartiendo la pantalla. Sí, tus compañeros me dijeron que se veía bien. Sí, ya, entonces soy yo. Tienes Salte y vuelve a entrar a ver si se te pone. Sí, lo mejor. Ya, entonces, vamos viendo cómo se desarrolla. Dice, primero debemos obtener todas las variables eléctricas en por unidad, ¿cierto? Porque tenemos en megavoltamperes, tenemos los voltajes, esta reactancia, ¿cierto?, que es del 12%, por lo tanto, en por unidad es 0,12, ¿cierto? Y como es una reactancia, sería J. Todas las reactancias inductivas, en este caso, tienen una J adelante, que equivale también a decir ángulo de 90 grados. La J es ángulo de 90 grados y menos J es ángulo de menos 90 grados. Eso como dato adicional a lo que vamos a ir desarrollando. Dice, por lo que hay que dividir en zonas y obtener los valores base. Entonces hacemos la división. Acá tendríamos la zona 1, tenemos la zona 2, tenemos la zona 3. ¿Se fijan ahí con la línea segmentada? En la zona 1, ¿cierto? El voltaje base, ya les dije que era 11, pero se calcula con la relación de transformación por el valor base de la zona, en este caso la zona 2. Por lo tanto, el valor base de la zona 1 me darían 11 kilovolts. Acordémonos que la potencia base es la misma para todas las zonas, para todo el circuito. Eso ya lo habíamos visto el día de ayer. La corriente base, por lo tanto, sería la potencia base dividido por raíz de 3 veces la corriente, el voltaje base. Por lo tanto, nos daría 100 elevado a 6 dividido por raíz de 3 veces 11 kilovolts. 11 kilovolts. Lo que nos da una corriente base en la zona 1 de 5.248,6 amperes. Eso es lo que nos daría en esta zona.
En la zona 2, ¿cierto? El voltaje base, ya vimos que eran 132 kilovolts. La potencia aparente base son 100 MVA, por lo tanto, la corriente base son los 100 MVA dividido por raíz de 3 veces por los 132 kilovolts, que es lo mismo o equivalente a decir por 10 elevado a 3. La corriente base en esta zona serían 437,4 amperes. Corriente base acá. Como tenemos acá una impedancia que está en valor real, esta impedancia la vamos a tener que transformar Z1 a tanto por 1. Para eso necesitamos la Z base de esta zona. Recordémonos que la Z base se calcula como el voltaje de línea al cuadrado, dividido, ¿cierto?, por la potencia base. Eso nos va a dar 174,24 ohms. 174,24 ohms. Por lo tanto, como ya hemos calculado la Z base, podemos proceder a transformar la Z1 a tanto por 1, ¿cierto? Por lo tanto, sería el valor real, que sería J100, dividido por la impedancia base, 174,24. Y tenemos que el resultado es 0,57 J, ¿cierto? Porque es una reactancia. J es una reactancia, por eso conserva la J, que como les decía, es lo mismo que decir ángulo de 90. Ustedes verán si ocupan ángulo de 90 o ocupan J, lo que más les convenga. Todas estas cuestiones uno las debe ir haciendo de acuerdo a mi conveniencia, como me resulta más fácil. En la calculadora, ¿cierto? Cuando ocupamos el J, es el equivalente al ENG. No sé si logran ver la tecla ENG. Eso sería lo que es el equivalente al J en esta calculadora. Por lo tanto, ¿cierto? La Z1, perdón, del transformador número 1, como está en base propia, hay que llevarlo a base común. Eso quiere decir que sería 10 dividido por 100, porque está en por ciento, así lo llevamos a tanto por 1, ¿cierto? Serían las tensiones que pueden ser por el lado primario o pueden ser por el lado secundario. En este caso sería 132 dividido por 132 porque son iguales. También es equivalente a 11 dividido por 11. Porque el resultado, ya sea por el primario o ya sea por el secundario, da exactamente lo mismo. Acordémonos que los voltajes iban al cuadrado y finalmente se multiplica por la relación entre las potencias, ¿cierto? Que sería la potencia de base común dividido por la potencia propia del transformador en este caso. Con esto nos daría, al hacer el cálculo, J 0,2 tanto por 1. J 0,2 tanto por 1. Lo mismo hacemos, ¿cierto?, con la impedancia del transformador número 2, que es 12%. Por lo tanto, sería 12%. Este es 12%. Por la relación de los voltajes al cuadrado y por la relación de las potencias, ¿cierto? Que sería 100, la potencia base común, dividido, ¿cierto?, por la potencia propia del transformador. Eso nos daría J 0,24. Tanto por 1, ¿cierto? Porque al dividir el 12, dividirlo por 100, nos va a quedar en tanto por 1. Estaba en tanto por ciento. Ahora el resultado nos queda en tanto por 1. Vamos a la zona 3 entonces. En la zona 3, ¿cierto? El voltaje base sería la relación de transformación, que en este caso sería correspondiente a la zona 3, va arriba 33, ¿cierto? Tiene que ir arriba 33 para hacer el cálculo. Por lo tanto, sería 33 dividido por 132, y esto se multiplica por el valor base de esta zona, de acuerdo a lo que vimos ayer, y eso nos daría 33 kilovolts. La potencia base sigue siendo la misma, porque, repito, una y otra vez, es la misma para todo el sistema. La corriente base sería la potencia base dividido, ¿cierto?, por raíz de 3 veces por el voltaje base. Por lo tanto, nos daría 1749,5 amperes.
1749,5 amperes. Por lo tanto, con eso ya tenemos todos los valores bases que vamos a utilizar. Aprovechamos también de calcular a la pasadita los valores de impedancia o de reactancia, en este caso, de ambos transformadores y también de la línea, para configurar nuestro circuito de impedancias, o reactancias en este caso. La carga, ¿cierto?, es de 50 megawatts, ¿cierto?, con un factor de potencia de 0,8 en atraso. ¿Qué significa 0,8 en atraso? Dos cosas. Una, que es una carga inductiva. Y en la carga inductiva, ¿cierto?, la corriente siempre está en atraso respecto del voltaje. Eso es lo que significa factor de potencia en atraso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la corriente real que tenemos acá, de tal manera de calcular el resto de las corrientes. La corriente ya dice calcular los valores de la carga, en tanto por uno, ¿cierto? Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto?, que la carga de consumo, como está en megawatt, se divide por el factor de potencia y me va a dar en megavoltamperes. Por lo tanto, 50 dividido por 0,8, que es el factor de potencia. 50 dividido por 0,8, que es el factor de potencia. Esto se saca por trigonometría de acuerdo al triángulo de las potencias. Me da 62,5 megavoltamperes. El ángulo sería el coseno a la menos 1, o el arco coseno, de 0,8, ¿cierto? Por lo tanto, eso me da un ángulo de 36,9 grados. Acordémonos que está en atraso, pero ojo, este es positivo. Lo que es negativo es en la corriente. Así que ahí yo les voy a pedir que ustedes modifiquen acá, este valor queda positivo. Ahí después voy a arreglar esta guía. Acuérdense, este valor es positivo, 62,5 con un ángulo de 36,9 megavoltamperes. El voltaje en tanto por unidad en la barra B, eran 30 kilovolts. Valor real. Por lo tanto, para llevarlo a 30 por unidad, hay que, a valor por unidad, ¿cierto?, hay que dividirlo por el voltaje base, ¿cierto?, que serían 33. Por lo tanto, eso nos da 0,91 con un ángulo de 0. Siempre se coloca, a no ser que nos den el ángulo, siempre se le da el valor 0 al ángulo de la carga como referencia, en valor referencial. Y la potencia aparente, en tanto por unidad, sería el valor real, 62,5, dividido por 100, que este es el valor común para todo el circuito. Por lo tanto, ¿cierto?, la potencia aparente de la carga en tanto por uno sería 0,625. Aquí el escáner me cortó el 5. Así que 0,625. Y esto tiene un ángulo de 36,9. Les reitero, acá tienen que eliminar este símbolo negativo. Esto es positivo. Es positivo. Calculemos ahora la corriente de carga. En tanto por uno, ¿cómo se calcula? Se calcula como la potencia en tanto por uno dividido por el voltaje en tanto por uno, y esto es el conjugado. Eso quiere decir que del resultado que obtenemos acá, ¿cierto?, le cambiamos el signo. Por lo tanto, sería 0,625 con un ángulo de 36,9 dividido por 0,91 con un ángulo de 0, que nos va a dar 0,687 con un ángulo de menos 36,9. Acá podemos ver, ¿cierto?, que el ángulo de la corriente está en atraso respecto del ángulo del voltaje. Por eso es en atraso. Ahora que hemos obtenido todos los valores, ¿cierto?, procedemos a construir nuestro circuito de reactancias en este caso. Acá, ojo, yo no les di el valor de la reactancia del generador porque no la vamos a ocupar. Si hubiéramos tenido que calcular la tensión, ¿cierto?, en el generador, obviamente ahí hubiéramos tenido que ocupar la reactancia del generador, y por eso la dejo simplemente como X sub G.
Acá tenemos la barra A, acá tenemos la reactancia del transformador, la reactancia de la línea y tenemos la reactancia del transformador número 2. Esta sería la corriente, ¿cierto? Que está circulando por todo nuestro circuito, que en este circuito siempre se trabaja en tanto por uno con circuitos monofásicos. Es una de las ventajas de poder ocupar el sistema en tanto por unidad. Y acá tenemos, ¿cierto? Lo que es el voltaje que tenemos en la barra B, ¿cierto? Aquí tenemos la barra B. Por lo tanto, tenemos la corriente, tenemos el voltaje en la barra B, tenemos las reactancias. ¿Ah? Ahora, como es un circuito serie, ojo, como es un circuito serie, en este caso, después vamos a ver otro tipo de ejercicio con líneas en paralelo. La corriente circula todo el circuito. ¿Ah? No hay divisores de corriente en este caso en particular. Por lo tanto, la corriente es la misma la que circula por la línea, por los transformadores. ¿Ah? Ahora, para calcular la corriente real, en este caso la corriente A, ¿cierto? La corriente A, que sería la que circula entre el generador y el transformador número 1, ¿cierto? Se calcula la corriente de la carga que está circulando por todo el circuito por el valor base de la zona 1. Por el valor base de la zona 1. Por lo tanto, sería 0,687. Ya le puse el ángulo al final por el valor base, que eran 5.248,6, con un ángulo de menos 36,7. En realidad es menos 36,9, ¿eh? Así que ahí ustedes, por favor, corrijan también. Y ahí corrigen y vamos trabajando bien. Por lo tanto, la corriente A nos da 3.605,8 amperes con un ángulo de menos 36,9. ¿Ah? Acuérdense, ahí hagan una pequeña corrección. Bastante simple. Para la corriente en la línea 1, la corriente que circula por la línea 1 ahora, necesitamos el valor base de acá, ¿cierto? Y que ya lo habíamos calculado en la zona 1. Por lo tanto, la corriente en la línea 1 sería la corriente de la carga por la corriente base de la zona 2. Por lo tanto, sería 0,687 por 437,4 con un ángulo de menos 36,9. Les reitero ahí, por favor, ustedes corrijan ese pequeño error. Nos da una corriente, entonces, de 300,5 amperes con un ángulo de menos 36,7. Ahora vamos a calcular el último valor que nos están pidiendo, que es el voltaje en la barra A. El voltaje en la barra A. ¿Ya? ¿Cuál es el voltaje que nosotros conocemos? Sería el voltaje en la barra B. Y además tenemos la reactancia de los diferentes equipos. En nuestro circuito, entonces, tenemos acá el punto A. Necesitamos el voltaje en este punto. ¿Cómo se calcularía? ¿Cierto? Sería el voltaje en la carga más la caída de tensión en todas estas reactancias. ¿Y cómo se calcula la caída de tensión en todas estas reactancias? Se suman y se multiplican por la corriente de carga. Repito, el voltaje de pérdida que tenemos en toda esta zona se calcula multiplicando la suma de todas las reactancias. Si fueran impedancias, obviamente se suman las impedancias con su ángulo, pero en este caso estamos trabajando, ¿cierto?, con reactancias. Se suman las reactancias y se multiplican por la corriente de carga, ¿ah? La corriente del consumo. Y ahí tenemos la caída de tensión. Por lo tanto, este voltaje en la barra B más la caída de tensión que tenemos en todas estas líneas y transformadores nos va a dar el voltaje en A. Nos va a dar el voltaje en A. Entonces, B sub A, ¿cierto? Sería el voltaje en el consumo, que es equivalente a decir el voltaje en la barra B, más la caída de tensión. ¿Ah? Y la caída de tensión, como les expliqué 3 veces, sería la corriente del consumo por
¿cierto? La Z del transformador más la Z de la línea más la Z del transformador 2 y 1, ¿ah? Que son reactancias en este caso. Por lo tanto, sería 0,91 con un ángulo de 0, que es el voltaje en el consumo, 0,91 con ángulo de 0, más la corriente, que sería 0,687 con un ángulo de menos 36,9 por la suma de las reactancias. Transformador 2, ¿cierto? La línea, transformador 1. El J indica que son reactancias, ¿cierto? Y que tienen un ángulo de 90. Por lo tanto, hacemos la operatoria matemática, ¿cierto? Y puse aquí el resultado, sería en tanto por 1, en la barra, sería de 1,44 con un ángulo de 22,8. Tanto por 1, acuérdense, aquí me faltó colocar tanto por 1, pero se debe agregar, tanto por 1. Por lo tanto, ¿cierto? El voltaje en la barra A sería el valor en tanto por 1 por el valor base, ¿ah? En la zona 1, que eran 15 kilovolts. Por lo tanto, 1,44 con un ángulo de 22,8, ¿cierto? Por los 11 kilovolts nos daría un voltaje de 15,84 kilovolts con un ángulo de 22,8 kilovolts, ¿cierto? Aquí ya es el valor real. En las pruebas yo pido el valor real, ¿cierto? Así que no me vayan a colocar el valor en tanto por 1 porque está malo, se considera malo nomás. Eso sería cómo se desarrolla completo el ejercicio este, que es relativamente simple, por supuesto que sí, aunque tiene bastantes detallitos técnicos matemáticos. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. ¿Sí? No, profe. ¿Alguien Ninguna. más, chiquillos? ¿Alguien A tiene repasar alguna harto pregunta? nomás. ¿Ah? Tengo que repasar harto nomás. Sí. Oye, mi recomendación es que este ejercicio ustedes lo hagan el mismo, ¿cierto? Y que vayan comparando los datos y resultados. ¿Ah? Comparando ¿Profe? datos y resultados. Sí, dime. Profe, ¿este es el mismo ejercicio que subió a YouTube? ¿O no? No, este todavía no lo ¿O el subo. de ayer? No. El de tanto por 1 es de la clase de ayer que subí a YouTube. Este lo voy a subir más tardecito. ¿Ah? Pero igual va a quedar grabado en Sí, Teams. profe. Sí, gracias. Sí. Bueno, Profe, voy a ¿va a cerrar. seguir haciendo ejercicios? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Va a seguir haciendo ejercicios como este? No, pues ahora tienen que hacer ustedes. Pues si yo hago un ejercicio de ejemplo y después trabajan ustedes, pues chiquillos. Eso es lo importante. ¿Qué saco yo con hacer todos los ejercicios y ustedes no practican? ¿Qué van a aprender? Después se van a encontrar en la prueba, se encuentran con un problema, ¿cómo lo van a resolver? Les corresponde a ustedes, pues chiquillos, eso es lo importante. Aquí en sistemas de potencia, ustedes son los protagonistas, no soy yo soy solamente el profesor y que los guía a cómo desarrollar los cálculos. ¿Ah? Eso es lo importante que tengan presente. ¿Cómo? Cualquier duda, escribimos al team. Pero obviamente, pues y la próxima clase el jueves también me preguntan, pues si esa es la idea. Ahora, vamos a ver otros ejercicios que yo les dejé la otra vez una guía. Les dejé una guía, esto nada que ver, ¿eh? Les dejé una guía con ejercicios resueltos. Este ejercicio es para obtener todos los valores base de todas las zonas, ¿cierto? De las impedancias. Aquí les doy cuáles son los valores ¿cómo se llama? En ohm de las líneas. Aquí están las líneas, que son líneas de transmisión. Y este circuito hay que transformarlo completo ¿cierto? A tanto por 1 y obtener los valores bases, ¿cierto? Aquí están los resultados. Aquí están todos los resultados de este ejercicio. Esta guía, como les dije, la subí a Teams la otra vez, ¿cierto? Cuando les subí un montón de material. Hay que desarrollarlo. Acá este ejercicio es bastante similar al que vimos, no es el mismo. Dice determinar todos los valores que se solicitan utilizando sistema en tanto por 1, el voltaje de línea en la carga, ¿cierto? Es de 42,5 kilovolts con el ángulo de referencia de 0 grados, ¿cierto? Bueno, ahí tienen
los diferentes valores de los equipos. ¿Ah? Es muy similar a lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que hay que determinar? Circuito de impedancias, que es el que está acá. Dice corriente I sub A e I sub B, la que está acá, la que está acá. Y los voltajes en las barras A, B y C. ¿Ah? Este son ejercicios de prueba, ¿cierto? Que yo los voy sacando de las pruebas y se los voy entregando a ustedes para que puedan ir trabajando. Aquí están todos los resultados. Están todos los resultados y aquí está el circuito de impedancias en por unidad. Este otro ejercicio, ¿cierto? Este es parecido también, si son todos bastante similares. ¿Eh? Determinar, ¿cierto? Circuito de impedancia, las corrientes, voltajes de barra. Aquí están los valores base. Acá tenemos dos líneas. ¿Ah? Una línea 1 que es J30, línea 2 que es J40. Esto están en serie, pues, así que no hay que, hay que ponerlas en serie nomás. Pues, esto se calcula esta tanto por 1, se calcula esta en tanto por 1 y obviamente se dibujan en serie y se resuelven en serie. Así que no se asusten por este tipo de detallitos. ¿Ah? No se asusten por este tipo de detallitos. Ahí estarían los resultados. En el circuito de la figura, la misma cueca. ¿Eh? Se fijan, son bastante similares. Lo que sí, a lo mejor también podrían ver ustedes un circuito en paralelo, con líneas de transmisión en paralelo. Ojo, que esta es una impedancia, no es una reactancia. Por lo tanto, al transformarla en tanto por 1, va a quedar en tanto por 1, pero no con J, va a quedar con un ángulo de 85. Esas son algunas modificaciones, ¿cierto? Otra cosa que pueden tener, la carga, puede estar en MVA, puede estar en megawatt, pero ustedes ya tienen que ser expertos en el manejo del triángulo de las potencias, ¿cierto? Y cómo resolver. Si yo les doy en megawatt, tienen que dividir por el factor de potencia para que les queden MVA, ¿cierto? Eso ya ustedes deberían ser, pero más que expertos. Así que tienen aquí varios ejercicios para trabajar, están todos con sus resultados. Son de prueba, son tipo prueba, todo este ejercicio, así que tienen harto para entretenerse de aquí hasta el próximo jueves, chiquillos. ¿Ah? A ver, voy a volver a la sala de clase ahora. Eso sería, chiquillos, obviamente.